la localización de la enfermedad pueden ser de dos tipos, ¿no? Una tuberculosis pulmonar es aquella persona a quien se le diagnostica TBC con compromiso del parénquima con o sin confirmación bacteriológica. Y la tuberculosis extrapulmonar, a una persona que se le diagnostica TBC en órganos diferentes a los pulmones. Ahora, los casos de tuberculosis según sensibilidad a medicamentos pueden ser tres categorías. Casos de tuberculosis pansensible, en el que se demuestra la sensibilidad a todos los medicamentos, ¿no? Es decir, este no es resistente a ninguno, ¿no? De los medicamentos de primera elección. Los casos de TB-MDR, que son los multidrogos resistentes, son una resistencia simultánea a la isoniazida y rifampicina por pruebas convencionales. Y casos de TB extensamente resistentes o XDR son en los casos con resistencia simultánea a isoniazida, rifampicina, fluoroquinolonas e inyectables de segunda línea, ¿no? Como viene a ser la amicacina, kanamicina o la capreomicina. Ahora, en los casos de TBC infantil en menores de 15 años con diagnóstico de TB pulmonar o extrapulmonar, en el que se inicia tratamiento antituberculoso. Entonces se pueden dar de dos maneras, ¿no? Una TB infantil confirmada, la cual es definida por estudio bacteriológico para Mycobacterium tuberculosis, o una muestra de tejido histológico compatible con TB. Y la TBC infantil probable, con la que viene a ser presencia de 3 o más criterios como síntomas como fiebre, tos, pérdida de peso, exposición a un caso de TB infecciosa activa, pruebas de tuberculina PP positiva y hallazgos de radiografía de tórax compatible con TB activa, ¿no? Evidencia por otros exámenes de apoyo al diagnóstico en asocio con síntomas y signos. Bueno, la etiología. El Mycobacterium tuberculoso, como ya les mencioné, es un bacilo ácido alcohol resistente, inmóvil, no esporulado, ¿no? Mide de 0,8 a 4 micras, contiene un alto contenido de lípidos y es responsable de varias de sus características biológicas, como la dificultad para ser destruido por los macrófagos, ¿no? Tiene un metabolismo aeróbico estricto, ¿no? Esto es importante porque debido a esto también es porque la principal zona de desarrollo viene a ser en los pulmones, ¿no? Su desarrollo óptimo se da a los 35 a 37 grados y su crecimiento depende del oxígeno y del pH circulante. Es resistente a las condiciones de frío, congelación y desecación. Sensible al calor, a la luz solar y ultravioleta. Su multiplicación es muy lenta, se divide cada 15 a 20 horas y crece en medios selectivos, ¿no? Entre 3 y 8 semanas. Por eso es que su cultivo se hace un poco difícil, ¿no? Realizarlo para un diagnóstico. Este lento crecimiento justifica su clínica inespecífica y la lenta instauración del cuadro clínico. Ante circunstancias adversas puede entrar en estado de latencia y permanecer en esas condiciones durante varios años. Bueno, la epidemiología es la principal causa de mortalidad infecciosa en el mundo. Entonces, si nosotros hablamos específicamente del Perú y lo vemos por etapas de vida, en los niños de 0 a 11 años generalmente tenemos un porcentaje del 2%, ¿no? De todos los contagios se dan en esta edad. En los adolescentes, más o menos un 7%. Entonces, la mayor carga de contagios de pacientes con tuberculosis se da en los jóvenes y en los adultos, ¿no? Jóvenes de 18 a 29 años un 33% y adultos de 30 a 59 años un 40%. Y en lo que respecta a la comparación entre el sexo, pues el mayor porcentaje es en hombres, ¿no? Un 63% y en mujeres un 36%. Bueno, dentro de la fisiopatología, entonces el Mycobacterium tuberculosis se va a transmitir por inhalación, ¿no? Por las gotitas de flúgero. Entonces, este Mycobacterium tuberculoso es un patógeno intracelular. Por lo tanto, aquí es muy importante la inmunidad celular, ¿no? Que cada paciente tenga. Ahora, entonces, si nosotros dependemos básicamente de la inmunidad celular, entonces dentro de los factores de riesgo que vamos a tener para desarrollar la tuberculosis van a ser alteraciones en esta inmunidad, ¿no?
¿En qué pacientes podemos tener mayor riesgo? En los niños que tengan una inmunidad celular baja. ¿En qué casos? En los pacientes con VIH, ¿no? En pacientes que tienen inmunodeficiencias primarias, pacientes que están recibiendo tratamiento con esteroides, ¿no? Con corticoides prolongados, ¿no? O terapias biológicas, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que sufren de artritis reumatoide, pacientes asmáticos, ¿no? Sobre todo cuando reciben terapias con corticoides por vía oral, ¿no? Por bastante tiempo. Entonces, la inmunidad innata y adaptativa, sobre todo la inmunidad celular, son esenciales para contener la infección, ¿no? Lo que ocurre en la mayoría de los sujetos, los niños e inmunocomprometidos tienen mayor riesgo de enfermedad y de diseminación. Entonces, cuando nosotros inhalamos las gotitas de Fluger, entonces nuestra primera línea de defensa vienen a ser los macrófagos, ¿no? Estos macrófagos, ¿qué es lo que hacen? Es captar al bacilo, ¿no? Lo captan y lo llevan a su interior, ¿no? Entonces ahí se unen con las lisosimas y lo que hacen es destruirlo. Pero ¿qué pasa si este macrófago no tiene la capacidad de destruir, ¿no? Entonces estos bacilos proliferan. Los bacilos continúan multiplicándose dentro del macrófago, ¿no? Y extendiéndose por el intersticio pulmonar hasta los ganglios linfáticos, activando una respuesta inmune adaptativa en el foco de infección en el curso de semanas, ¿no? En la cual es esencial el papel de los linfocitos B y T, ¿no? La inmunidad celular. Entonces, en este punto, cuando ya atraviesan la primera barrera que vienen a ser los macrófagos, la inmunidad celular juega un papel muy importante, ¿no? Para la contención de la enfermedad. Ahora es importante también saber, ¿no? Nosotros podemos tener tres tipos o se puede generar tres tipos de respuesta, ¿no? Cuando nosotros ya nos exponemos a la micobacteria en tuberculosis, ¿no? Podemos tener tres tipos. Entonces, el primero es la eliminación de la infección, ¿no? ¿Qué significa? Que nuestro cuerpo ha reaccionado y nosotros hemos podido contener, ¿no? Contener al bacilo, ¿no? Gracias a nuestra inmunidad innata o adaptativa. Entonces, eliminamos el bacilo. El, el otro proceso que se puede dar viene a ser la infección latente, ¿no? Controlamos la infección, pero aún está ahí, ¿no? No la erradicamos por completo. Y el otro proceso que se puede dar viene a ser la infección activa, ¿no? Lo cual se denominaría la primoinfección. Entonces, en los niños pequeños e inmunodeprimidos, la inmunidad adaptativa es insuficiente para controlar la infección y la micobacteria continúa replicándose y la infección progresa, dando lugar a enfermedad pulmonar o diseminándose como enfermedad extrapulmonar, produciendo una forma de TB conocida como primoinfección tuberculosa en los primeros meses tras el contagio. Los niños eliminan escasos bacilos a través de secreciones respiratorias, por lo cual muy excepcionalmente serán bacilíferos, ¿no? Y de ahí su escasa contagiosidad. Entonces, los niños habitualmente se contagian tras contactos con adultos bacilíferos y no por contacto con otros niños con TB. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Los niños no tienen una capacidad muy grande de contagiar a las personas, ¿no? Por por su baja capacidad bacilífera, ¿no? Al momento de movilizar las secreciones. Entonces, la vía de transmisión. Generalmente el contagio se da por un adulto bacilífero, ¿no? Pueden ser de tres maneras, ¿no? En la etapa prenatal puede ser mediante la placenta, ¿no? Las venas umbilicales tuberculosos gaseosos, ¿no? Se puede dar. También puede ser mediante el líquido amniótico, ¿no? Aspiración o ingestión. Entonces, estos dos nos pueden dar una TBC neonatal, ¿no? Una TBC congénita. Ahora, en el momento del parto, puede darte mediante los genitales infestados, ¿no? Y en la etapa postnatal, ya mediante inhalación, ¿no? Mediante las microgotitas, se da el contagio, ¿no? Produciendo esto una TBC infantil. Ahora, la clínica. Entonces, todos los niños en contacto con el bacilo tuberculoso deberán ser clasificados en expuestos, infectados o enfermos, ¿no? Es necesario siempre un alto grado de sospecha por la inespecificidad de la clínica y radiología, ¿no? Entonces podemos clasificarlo en test, ¿no? Exposición a tuberculosis sin infección. Entonces, ¿a quiénes llamamos a una exposición a tuberculosis sin infección, no?
El contacto en los últimos 3 meses estrecho con enfermos de TBC, ¿no? Una prueba de tuberculina o IGRA negativos, una ausencia de clínica compatible y radiografía torácica normal. Entonces, estos pacientes solamente han estado expuestos, pero no han desarrollado la infección. Ahora, una infección tuberculosa latente. ¿Cuándo la llamamos? Cuando tenemos una prueba de tuberculina o IGRA positivo, asintomático con un rayos X de tórax normal, ¿no? Aunque no se documente la existencia de un contacto con TBC, antes de confirmar una infección tuberculosa latente, es obligado a descartar enfermedad y realizar un rayos X de tórax, ¿no? Y la enfermedad tuberculosa, ¿no? Es un diagnóstico de certeza mediante cultivo o PCR positivo para Mycobacterium tuberculoso. El diagnóstico de sospecha puede ser clínica compatible y hallazgos sugestivos radiográficos, analíticos y o anatomopatológicos, ¿no? En niños es difícil obtener cultivos o PCR positivos y se realiza habitualmente diagnóstico de sospecha. Entonces, en los niños casi no se dan los diagnósticos confirmatorios, solamente los diagnósticos de sospecha. La prueba de tuberculina suele ser positiva, aunque en formas iniciales o diseminadas puede ser negativa. En casos de sospecha clínica debemos tratar siempre a pesar de la prueba de tuberculina o IGRA negativos. Bueno, entonces, en los lactantes, ¿cómo sea la clínica? Generalmente presentan estos pacientes fiebre, tos, disnea, una auscultación alterada, ¿no? Podemos encontrar estertores, hipoventilación e incluso sibilancias. Las sibilancias que no responden a broncodilatadores pueden representar compresión de la vía aérea por adenopatías, medias tínicas aumentadas de tamaño. Lo que puede ocurrir también en casos de estridor, que se puede poner de manifiesto o empeorar al inicio del tratamiento como reacción paradójica. Entonces, si se dan cuenta, la clínica es muy inespecífica, ¿no? Inclusive en los lactantes, ¿no? Porque la fiebre, tos, disnea pueden presentarse en diferentes patologías, ¿no? Respiratorias, ¿no? En una neumonía, en un lactante básicamente por una bronquiolitis, ¿no? O las sibilancias, ¿no? En pacientes con reacción de hipersensibilidad o pacientes asmáticos, ¿no? Y el estridor también, ¿no? Puede presentarse también en pacientes que tienen CRUP. Entonces, el diagnóstico diferencial es muy amplio, ¿no? En los lactantes. No solo en los lactantes, también en los escolares y adolescentes, ¿no? La clínica es muy, muy variada, ¿no? Por ejemplo, en los escolares es infrecuente que haya sintomatología, ¿no? Generalmente no presentan síntomas muy evidentes. Y en los adolescentes, la fiebre y los síntomas constitucionales son los principales, ¿no? En ocasiones la TBC puede debutar de manera similar a una neumonía bacteriana, presentando consolidación lobar y o derrames pleurales. Las adenopatías de gran tamaño también pueden erosionar hacia el interior, produciéndose una TBC endobronquial y cursar con dificultad respiratoria. Ahora, la clínica extrapulmonar. La clínica extrapulmonar pues, puede dar síntomas neurológicos, digestivos, osteoarticulares, cutáneos, entre los que se incluyen el eritema nodoso como forma de debut, ¿no? Entonces, dependiendo en qué zona se localice el bacilo, pues va a dar los síntomas, ¿no? La presentación más común del TBC extrapulmonar es la adenopatía cervical o escrófula, ¿no? El cuadro clínico de TBC miliar se manifiesta generalmente de forma insidiosa con fiebre, malestar, anorexia, pérdida de peso, adenopatías generalizadas, hepatoesplenomegalia, síntomas respiratorios también, ¿no? Habitualmente con hipoxemia. En la radiografía de tórax se pueden evidenciar infiltrados diseminados como en granos de mijo que pueden evolucionar a las formas de neumatoceles. En los casos de meningitis, ¿no? Máxima incidencia entre los 6 meses y los 4 años, se genera una presentación subaguda. Los síntomas principales pueden ser, ¿no? Cefalea, irritabilidad o vómitos, seguidos de afectación de pares craneales, ¿no? Alteración de la conciencia, signos meningios y convulsiones. La hidrocefalia es precoz y frecuente. En el fondo de ojo podemos encontrar tubérculos coroideos, que es una forma importante de una pista diagnóstica.
En el líquido cefalorraquídeo, clásicamente es de aspecto claro, con pleocitosis y linfocitosis, ¿no? Hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia. Entonces, como ven también, ¿no? La sintomatología en las formas extrapulmonares son bien variadas, ¿no? Puede presentarse en diferentes patologías. En una meningitis también podemos tener los mismos síntomas, ¿no? Entonces, es muy importante al momento de nosotros sospechar de tuberculosis, es importante siempre tener un antecedente, ¿no? Entonces, buscar un antecedente familiar, epidemiológico, ¿no? Si alguien en la familia o en la casa donde viven tiene síntomas respiratorios o ha tenido tuberculosis o está en tratamiento para tuberculosis, ¿no? O en el ambiente también de trabajo o en la escuela, en el colegio, ¿no? Sobre todo en los niños, en los jardines, si alguien está en tratamiento, es muy importante, ¿no? Para nosotros realizar nuestro diagnóstico diferencial. Entonces, siempre ante una sospecha de tuberculosis tiene que haber un antecedente epidemiológico. El diagnóstico. En el niño, la rentabilidad de las pruebas microbiológicas es menor por la naturaleza pausivacilar, ¿no? Como ya les mencioné a un inicio, casi los niños, a diferencia de los adultos, son pausivacilares, ¿no? Las pruebas de tuberculina y la radiografía de tórax continúan siendo básicas, ¿no? Las pruebas de IGRA aportan especificidad y la reacción en cadena de la polimerasa en secreciones respiratorias o jugos gástricos incrementa la sensibilidad de la baciloscopía y aporta rapidez, ¿no? Permitiendo la detección de resistencias. Entonces, la evaluación para el diagnóstico de tuberculosis infantil debe incluir los siguientes ítems, ¿no? Una historia clínica detallada, incluyendo síntomas compatibles con TB, ¿no? Tos más de 2 semanas, fiebre por más de 14 días, pérdida de peso o retraso en el crecimiento. Y antecedentes de contacto con casos confirmados de TBC activa. El examen físico completo debe darse una evaluación del crecimiento y desarrollo, buscar adenopatías, signos meningios, deformaciones de columna, entre otros. Aplicar PPD independientemente de haber recibido vacuna BCG. Se considera positivo si el PPD es mayor de 5 milímetros en niños con desnutrición, hijos de madres con TB, infección por el VIH u otras inmunodeficiencias, y mayor de 10 milímetros en el resto de niños. En niños con sintomatología respiratoria o con lesión radiológica pulmonar, se deben tomar 2 muestras de esputo o aspirado gástrico para vaciloscopía y cultivo. Y bueno, la radiografía de tórax frontal y lateral, ¿no? El diagnóstico de un caso de TB pulmonar infantil sin confirmación bacteriológica será realizado por el médico pediatra o por el pediatra neumólogo, ¿no? Y debe sustentarse por lo menos 3 de los siguientes criterios. Contacto de caso TBC pulmonar con frotis positivo dentro de los últimos 12 meses, evaluación clínica sugestiva para TB, PPD positivo y una radiografía de tórax sugerente de tuberculosis. Ahora, el diagnóstico diferencial. Como ya les mencioné, la clínica es muy inespecífica, ¿no? En la tuberculosis. Entonces, dependiendo dónde se localice, el diagnóstico diferencial es bien amplio. Si nosotros tenemos una tuberculosis pulmonar, entonces nosotros siempre tenemos que estar viendo, ¿no? Haciendo nuestro diagnóstico diferencial, ¿no? Principalmente con las neumonías, ¿no? Neumonías, dependiendo también de la edad, ¿no? Si es un lactante, la bronquiolitis, puede ser también por derrames pleurales, producto de una neumonía complicada, con CRUP también, ¿no? Como les mencioné hace un rato, en algunos casos pueden producir estridor, si son neumonías extrapulmonares, con meningitis, ¿no? De otras etiologías, meningitis virales, ¿no? Meningitis por hongos, por otros tipos de bacterias, ¿no? Y en lo que respecta al diagnóstico diferencial de la salinitis por micobacterias, entonces podemos hacer podemos ver, ¿no? Las diferentes características, ¿no? Por ejemplo, en la adenitis tuberculosa, dependiendo de la edad de presentación, los síntomas en mayores de 5 años habitualmente
van a tener una coloración violácea, ¿no? De la piel, generalmente fistulizan. Los síntomas son subagudos, con frecuencia fiebre, síntomas respiratorios y síntomas constitucionales, ¿no? Y la adenitis en otras micobacterias, generalmente es subagudo, el color es violáceo, ¿no? Pero no tienen otros síntomas acompañantes, ¿no? No hay fiebre, no hay síntomas respiratorios. En lo que respecta a la localización, ¿no? En la adenitis tuberculosa suelen ser bilateral, cervical posterior, axilar y supraclavicular. En otras micobacterias suelen ser unilateral, ¿no? Cervical anterior, subaxilar y preauricular. La radiografía de tórax generalmente en la adenitis tuberculosa está alterada con frecuencia y en otras micobacterias siempre es normal, ¿no? La epidemiología, siempre hay un contacto con enfermo TB o zona endémica, ¿no? En la adenitis tuberculosa, y en otras micobacterias no hay contacto con enfermos con TB. El PP habitualmente es muy positivo en la adenitis tuberculosa y habitualmente negativo o menor de 10 milímetros en otras micobacterias. Y el LIGRA siempre va a salir positivo, ¿no? Para una adenitis tuberculosa. Y va a ser negativo para otras micobacterias. El tratamiento. Aunque el tratamiento varía según su localización, eh, varía según la cepa. Habitualmente consiste en la combinación de varios fármacos con una fase de inducción de 2 meses, ¿no? Con 4 fármacos empíricamente y una de mantenimiento durante 4 a 10 meses con 2 fármacos. En la infección tuberculosa latente es de elección la isoniazida durante 6 a 9 meses. Es fundamental monitorizar la adherencia para conseguir la curación y prevenir resistencias. Entonces, en este cuadrito podemos ver el tipo y duración del tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Según la localización. Por ejemplo, en las formas pulmonares, el tratamiento se va a dar los primeros 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, ¿no? Y después otros 4 meses con isoniazida y rifampicina. También se puede usar corticoides en los pacientes que tienen TBC endobronquial y atelectasias. En la TBC que causa pleuritis, entonces 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol también, ¿no? Y 4 meses con isoniazida y rifampicina, ¿no? Al igual que en una TBC pulmonar. Los corticoides están recomendados si presenta dificultad respiratoria o hipoxemia, ¿no? Y si es que deja algún grado de secuela, entonces puede realizarse también toracocentesis, fístulas, empiemas, ¿no? O sea, puede haber, se necesitan cirugía estos pacientes, ¿no? Dependiendo del grado de severidad. En las formas de tuberculosis diseminada, entonces el tratamiento viene a ser con 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida, más etambutol o streptomicina o amicacina, ¿no? Y después de eso, 4 a 10 meses de isoniazida más rifampicina. Los corticoides están indicados en meningitis, recomendados en TBC miliar si presentan atelectasia o hipoxemia también. En las formas de TBC osteoarticular, se dan 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, ¿no? Y 10 meses de isoniazida más rifampicina. Los corticoides se pueden utilizar en pacientes que tienen compresión medular, ¿no? Y la cirugía se realiza en pacientes con inestabilidad de columna. Pacientes que presentan tuberculosis en el corazón, más que todo pericarditis, entonces 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y 4 meses de isoniazida y rifampicina, ¿no? Los corticoides están recomendados y la cirugía se realiza en casos de pericardiocentesis y pericardiectomía, ¿no? Y en las formas de tuberculosis abdominal, el tratamiento se dan 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, ¿no? Y 4 meses de isoniazida más rifampicina. Ahora, en lo que respecta a la TBC perinatal, el recién nacido hijo de madre con TBC
Debe ser evaluado clínicamente para detectar signos de infección perinatal y debe remitirse la placenta para estudios histopatológicos, incluyendo el cultivo de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, si la evaluación clínica del recién nacido es normal, la conducta a seguir es la siguiente. Si la madre recibe esquema para tuberculosis sensible, el recién nacido debe iniciar una terapia profiláctica a dosis de 10 miligramos por kilo al día más vitamina B6, ¿no? De 5 a 10 miligramos al día, por 3 meses. A los 3 meses de la terapia debe aplicarse el PPD. Si el PPD es mayor o igual a 5 milímetros, se debe buscar la TBC activa. Y si se diagnostica TBC activa, se debe iniciar el tratamiento, ¿no? Como ya les mencioné anteriormente, es el esquema de tratamiento. De lo contrario, completar los 6 meses de terapia profiláctica, ¿no? Si el PPD es menor de 5 milímetros, suspender la terapia profiláctica y vacunar con BCG. Ahora, si la madre presenta TB resistente a isoniazida, el recién nacido no debe recibir terapia profiláctica. Se le debe vacunar con BCG y debe ser evaluado periódicamente por el pediatra o médico consultor. Todo hijo de madre con TB debe ser evaluado cada 3 meses hasta los 2 años de edad para detección precoz de tuberculosis. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es el tratamiento de la infección tuberculosa latente? Estos pacientes deben recibir isoniazida durante 6 a 9 meses en administración diaria. Ahora, otra alternativa es la combinación de isoniazida más rifampicina durante 3 meses. Y en lo que respecta a la enfermedad tuberculosa, la fase de inducción es 2 meses más fase de continuación 4 meses, ¿no? Como vimos ya en el tratamiento. La fase de inducción pretende reducir de forma precoz el número de bacterias de replicación rápida, lo cual se acompaña de mejoría de la sintomatología, previene la transmisión respiratoria y evita la selección de cepas resistentes. Y la fase de continuación pretende completar la esterilización de los tejidos, actuando frente a la población bacilar de replicación lenta y en estado de latencia, lo cual evita recidivas y para lo cual debe mantenerse de forma prolongada. Y como hemos visto en algunos casos de tuberculosis extrapulmonar puede llegar hasta los 10 meses, ¿no? Es un tratamiento bien largo. Entonces, el tratamiento de la tuberculosis extrapulmonar, excepto en casos de meningitis o afectación ósea, es generalmente similar al tratamiento de la enfermedad pulmonar, con una duración total de 6 meses. Aunque en localización ósea o meningia, la OMS recomienda hasta 12 meses de tratamiento. Ahora, en lo que respecta a la tuberculosis resistente, se considera TB resistente a la existencia de resistencia al menos a una droga de primera línea, ¿no? Que puede ser la isoniazida, rifampicina, piracinamida o etambutol. Y se considera multiresistencia, TBC multidrogo resistente, cuando hay al menos resistencia a isoniazida y rifampicina y tuberculosis extensamente resistente, si además existe resistencia a fluoroquinolonas o fármacos inyectables antituberculosos. Se debe sospechar resistencia en niños procedentes o contactos con pacientes de zonas de alta prevalencia de TB resistente o con alguien que no ha sido adherente o ha reiniciado tratamiento. Entonces, en estos casos, bueno, tenemos otros fármacos alternativos, ¿no? Como pueden ser el levofloxacino, moxifloxacino, linezolid o la bedaquilina, ¿no? Estos son los fármacos del grupo A. También podemos tener los fármacos del grupo B como la cicloserina y la clofazimina, ¿no? Y los fármacos del grupo C, ¿no? Que vienen a ser como el de la manid, el meropenem, amoxicilina, ácido clavulánico, etionamida, protionamida, ¿no? Y también la micacina, ¿no? Entonces son fármacos alternativos ante resistencia, ¿no? Pero, bueno, estos fármacos, ninguno de ellos es muy efectivo, ¿no? Contra la tuberculosis, como sí lo son los fármacos de primera línea. Por tal motivo, la persistencia y la resistencia en algunos casos, pues se sigue dando, ¿no? No hay una curación
pues definitiva en estos pacientes, ¿no? La terapia tiene que ser bien larga y siempre hay recidivas, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, los fármacos de primera línea, ¿no? Como ya les mencioné, la isoniazida, rifampicina, pirosenamida, etambutol y la streptomicina. Entonces, la isoniazida, ¿no? El mecanismo de acción. Esto es muy importante que se lo aprendan, chicos, ¿no? Sobre todo las reacciones adversas. Inhibe la biosíntesis de ácido micólico de la membrana micobacteriana, ¿no? Indicado como profilaxis y tratamiento antituberculoso. ¿Qué reacciones adversas me puede dar? Incremento de transaminasas, hepatitis y neuropatía periférica. También reacciones cutáneas. La rifampicina bloquea el ARN polimerasa. Es un bactericida extracelular. Entonces, ¿qué reacciones adversas puedo presentar? Incremento también de transaminasas, elevación transitoria de bilirrubinas, hepatitis colestásica, anorexia, síntomas gastrointestinales y reacciones cutáneas. En lo que respecta a la piracinamida, es un bactericida intracelular y dentro de las principales reacciones adversas que podemos tener se encuentran la hepatitis, síntomas gastrointestinales, poliartralgias, mialgias, hiperuricemia y reacciones cutáneas. En el etambutol, el cual es un bacteriostático, único antituberculoso de primera línea que no es bactericida, ¿no? Esto también es importante. Y dentro de las reacciones adversas tenemos la neuritis retropulvar, neuritis periférica y reacciones cutáneas. Y la streptomicina, su mecanismo de acción es un bactericida extracelular, inhibe la síntesis de proteínas bacterianas. Y dentro de las reacciones adversas que puede presentar son la toxicidad vestibular, coclear y renal dependiente de dosis. Ahora, si hablamos de los otros fármacos, la cicloserina, ¿no? Puede producir también cefalea, insomnio, cambio de conducta, ansiedad, irritabilidad, depresión, psicosis, convulsiones y vértigos, ¿no? La etionamida, síntomas gastrointestinales, hepatitis, hipotiroidismo. Los aminoglucósidos, dolor en el sitio de inyección, hipocalemia, hipomagnesemia, nefrotoxicidad, ototoxicidad vestibular y coclear, ¿no? También parestesias, ¿no? Y bueno, las fluoroquinolonas, artralgias, mialgias, síntomas gastrointestinales y prolongación del intervalo QT, ¿no? Sobre todo en el moxifloxacino. La prevención es fundamental, ¿no? En todos los eslabones de la cadena epidemiológica. Se requiere siempre un estado de alerta para la detección precoz del niño expuesto para ofrecer profilaxis post-exposición a niños de riesgo. Aunque la BCG, la vacuna, es efectiva en la prevención de formas diseminadas en niños, hay esperanza en nuevas vacunas en desarrollo, ¿no? Hasta ahorita nosotros la única manera de prevención es la vacuna con la BCG, ¿no? Entonces, la vacunación, la efectividad en torno al 80% en cuanto a protección frente a tuberculosis diseminadas y meningitis, en lactantes y niños pequeños, tanto en cepas sensibles como resistentes. Y de ahí que sea una estrategia recomendada por la OMS, ¿no? En países con alta incidencia. Entonces, la vacunación con la BCG no es para prevenir, ¿no? La tuberculosis, para que no nos dé, sino lo que nos ayuda la vacunación es la prevención de las formas diseminadas, ¿no? Y de los casos severos de tuberculosis. Otra cosita importante también es que la vacuna no es una cepa de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Sino que es el bacilo de Cadmen-Guren, ¿no? Lo que nos inyectan, ¿no? Y en la cual se da pues al momento del nacimiento, ¿no? En los bebitos, que pesan más de 2000 kilos, 2000 gramos, perdón. Bueno, chicos, ahora vamos a hablar sobre la obesidad, ¿no? Entonces, la obesidad se ha convertido en uno de los problemas de salud pública más importantes, ¿no? A medida que la prevalencia de la obesidad ha aumentado, también lo ha hecho la prevalencia de las comorbilidades asociadas con la obesidad. Entonces, la obesidad es muy importante porque nos trae comorbilidades, ¿no? Nos trae patologías, sobre todo en la edad adulta, ¿no? En la niñez, en la adolescencia pueden pasar desapercibidas, pero estas ya se manifiestan en la edad adulta, básicamente. Entonces, ¿cómo definimos a la obesidad, no? Es el aumento del tejido adiposo corporal, ¿no? Y se va a evaluar mediante la relación entre peso y altura.
Entonces, el índice de masa corporal es la medida estándar ampliamente aceptada de sobrepeso y obesidad para niños de 2 o más años. Y debido a que los niños crecen tanto en altura como en peso, las normas de IMC en los niños varían con la edad y el sexo. Entonces, esta es la diferencia, ¿no? Con los adultos. Por ejemplo, nosotros en los adultos lo que hacemos solamente es medir el IMC y de acuerdo a lo que nos salga, eso lo clasificamos, ¿no? De acuerdo a las tablas. Y no nos importa qué edad tenga, ¿no? Si es adulto mayor o es joven, ¿no? Simplemente vemos las tablitas para varones o mujeres y eso es suficiente. En cambio, si en los niños no, ¿no? Como ellos están en un crecimiento exponencial, entonces también nosotros tenemos que tomar en cuenta la altura, ¿no? La talla de los niños y compararlos con el peso, ¿ya? Y a esto hay que añadirle también que tenemos que saber la edad del paciente, ¿no? Y también el sexo para nosotros poder sacar el IMC. Entonces, estas son las tablitas que se utilizan, ¿no? En los niños, ¿no? Entonces, como ven, nosotros tenemos que saber la edad del niño y tenemos que saber el IMC, ¿no? Una vez que nosotros sabemos, tenemos que ver, por ejemplo, es una tablita para niñas, ¿no? Tenemos que ver en qué percentil se encuentra. Y de acuerdo a esto, nosotros recién lo vamos a clasificar. Igual existe una tabla para niños, ¿no? Tenemos acá los valores de IMC, en la parte vertical, en la parte horizontal tenemos la edad del paciente, ¿no? Entonces hacemos un cruce y sacamos un percentil, ¿no? Y de acuerdo a esto nosotros lo vamos a clasificar. Entonces, ¿cómo se clasifica el pesito, la talla, ¿no? Para sacar nosotros un IMC. Peso insuficiente, ¿cuándo lo consideramos? Cuando es un IMC menor al percentil 5 para la edad y sexo. Un peso normal, un IMC entre el percentil 5 y menor al 85 para la edad y sexo. El sobrepeso, un IMC entre el 85 y 95 percentil para la edad y sexo. Y ya cuando hablamos de obesidad, pues vamos a tener 3 niveles, ¿no? Clase 1, clase 2 y obesidad de clase 3. Entonces, en la obesidad clase 1, un IMC mayor al percentil 95 para la edad y sexo. O un IMC mayor a 30, ¿no? El que sea menor. Para la clase 2, un IMC mayor al 120% de los valores del percentil 95, ¿no? Aquí se nos complica un poquito la cosa. O sea, primero debo hallar el percentil 95 y sacarle cuánto corresponde el 120% de este percentil, ¿no? Y si sobrepasa, entonces tengo una obesidad clase 2. O también un IMC mayor a 35, ¿no? El que sea menor. Y para la obesidad de clase 3, un IMC mayor al 140% de los valores del percentil 95 o un IMC mayor a 40, ¿no? Esto es un poco confuso, pero para que lo entiendan mejor, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos un niño, ¿ya? Entonces tenemos que utilizar las tablas para niños. Entonces mi paciente tiene 10 años, entonces me ubico en el número 10, ¿no? En la edad, como dice, ¿no? Como ven en la parte horizontal, ahí 10 años. De ahí lo que tengo que hacer es sacarle el IMC, ¿no? Como ya corresponde por las fórmulas que ustedes ya conocen. Y supongamos que el IMC que yo le saco, entonces me va a salir en 18. Entonces yo hago un cruce, ¿no? Me salió mi IMC 18 y mi paciente tiene 10 años. Entonces lo que hago es ver en qué percentil se encuentra. Entonces, como ven en la flechita, entonces yo tengo que ver en qué percentil está. Mi paciente estaría en el percentil 75, ¿no? Entonces recién voy a mi clasificación y digo, no, mi paciente se encuentra en el percentil 75, entonces se encuentra dentro del peso normal, ¿no? Este peso normal es entre 5 y 85 percentiles. Entonces estaría con un pesito normal, un IMC normal, ¿no? Ahora, hacemos otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si mi paciente tiene la misma edad, ¿no? 10 años, hacemos con el mismo paciente, 10 añitos, y su IMC está en 19. Entonces igual, ¿no? Yo hago un cruce, ¿no? 10 años y veo que su IMC está en 19. 19. Bueno, igual me saldría también, ¿no? 19 estaría en el percentil 85, ¿no? Entonces estaría en el límite, ¿no? Igual tengo que ver acá, ¿no?
El percentil 585 es un peso normal. Ahora, ¿qué pasaría si me paso por encima del percentil 85? Entonces ya estaría entrando en sobrepeso, ¿no? Que iría desde 85 a 95. Ahora, esta parte de acá, lo que dice IMC mayor a 120%, entonces suponiendo, ¿no? Para esa edad, para 10 años, el percentil 95, ¿cuánto sería? A ver, alguien que me siga, ¿cuánto sería el percentil 95? ¿Están ahí, chicos? Sí, doctor. Ya bueno, para no hacernos más, para no enredarnos más, entonces de los valores que tienen el percentil 95, entonces le saco el 120% ya de ese valor. Entonces, si me sobrepasa ese valor, entonces lo clasificaría como un IMC mayor a una obesidad clase 2, ¿no? Y de la misma forma en la obesidad clase 3, ¿no? Entonces, siempre lo primero que tienen que hacer es tenerle estos cuadritos, ¿no? Si ustedes no tienen los cuadritos, no van a poder sacar, no van a poder clasificar si su paciente está con un peso normal, bajo peso o sobrepeso o está en obesidad. Entonces, lo que hacen es tener primero el cuadrito, de ahí tienen que saber la edad del paciente, le sacan su IMC, ¿no? Y de ahí ven en qué percentil está. Una vez que han visto en qué percentil está, lo comparan con las tablitas que les estoy mencionando, ¿no? Y de acuerdo a eso ya lo van a poder clasificar. Ahora, las causas de la obesidad, ¿no? Las causas son multifactoriales, ¿no? Puede depender básicamente de la alimentación, el tipo de alimentación que, que tienen los niños, ¿no? Si su alimentación es a base de carbohidratos, de grasas, de comida procesada, ¿no? Comida rápida, entonces también ese es un factor de riesgo principal, ¿no? De ahí el sedentarismo es muy importante también, ¿no? Los niños que están todo el rato en el televisor, ¿no? Sentados, agarrando su celular, ¿no? Como pueden ver en la imagen. Entonces también eso conlleva a mayor riesgo de obesidad. La actividad física es importante, ¿no? Caminar, practicar algún deporte. El sueño, el sueño también es básico en los niños, ¿no? Entonces, niños que están ahí toda la noche con su celular, mirando series, películas, ¿no? Entonces eso también conlleva a aumentar los riesgos para que sean obesos, ¿no? Sobre todo los niños que se desvelan, ¿no? Se duermen muy noche. A veces tratan de compensarlo, ¿no? Dicen, ya, dice, mi hijo se duerme noche, pero también se despierta temprano. Pero eso no está bien, ¿no? Porque eso no necesariamente significa que ha dormido bien, porque recuerden que nosotros tenemos un ciclo circadiano, ¿no? Del sueño. Entonces es importante dormir temprano. Los niños deberían dormir a las 9 máximo, ¿no? 10 de la noche, ¿no? Ideal a las 8 o 9 de la noche, ¿no? Para tener un ritmo ideal. Entonces eso también les aumenta, ¿no? Para mejorar el estado físico y también para el crecimiento. Entonces es muy importante el sueño en los niños. Los medicamentos también, ¿no? Hay algunos niños que tienen que tomar medicamentos, sobre todo corticoides, ¿no? Corticoides, entonces, pacientes que sufren de enfermedades inmunitarias, entonces también están en riesgo, ¿no? Y la microbiota intestinal también es algo importante, ¿no? Que antes no se tomaba en consideración. Es muy importante el tipo de parto que tienen las madres, ¿no? No es lo mismo nacer mediante un parto normal, un parto eutóxico, ¿no? En el cual el momento de nacer, pues este niño se va a impregnar de la flora bacteriana que tiene la madre, ¿no? A nacer en una sala de operaciones, ¿no? Donde no sabemos qué cosas habrán operado, qué tipo de bacterias resistentes o cepas intrahospitalarias haya, ¿no? Entonces, esas primeras bacterias que se impregnan hacia los neonatos, que forman parte de su microbiota, entonces eso también predice, ¿no? Predice o qué tipo de respuesta inmunitaria va a haber, ¿no? Hacia la obesidad, ¿no? Puesto que recuerden que nuestro segundo cerebro es el intestino, ¿no? Entonces el intestino también está muy influenciado por la microbiota que nosotros tenemos, ¿no? O por ejemplo los pacientes, ¿no? Que están mucho tiempo hospitalizados, que reciben terapia antimicrobiana, ¿no? Durante mucho tiempo, o si no terapias de amplio espectro, entonces también hay una alteración de la microbiota intestinal. Y esto también puede influir, ¿no? A largo plazo, ¿no? Cuando ya sean niños, jóvenes, adultos, y esto también es un riesgo de aumentar la obesidad, ¿no?
O también en los pacientes, ¿no? Que no reciben leche materna, ¿no? Por algún motivo, tal vez están hospitalizados o la madre no posee suficiente cantidad de leche, entonces reciben fórmulas, ¿no? A veces pensamos que es lo mismo, ¿no? Ella recibe fórmula o leche materna es lo mismo, pero no, esto también puede influenciar en la microbiota intestinal, ¿no? Y a largo plazo también es una causa de obesidad muy importante, ¿no? A la cual a veces nosotros no la vemos de esa forma. Entonces, dentro de los factores genéticos, estos desempeñan un papel permisivo e interactúan con factores ambientales para producir obesidad, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es genético, ¿no? Si nuestros padres tal vez tienen esa tendencia a la obesidad, también probablemente nosotros la tengamos en algunos casos, ¿no? Eso se llama una obesidad sindrómica, ¿no? Y otras causas y otras patologías también pueden producir obesidad, ¿no? Como síndrome de Down, Prader-Willi, Bardet-Biedl, ¿no? Entonces también ya son patologías que conllevan mayor riesgo de obesidad. Dentro de los factores endocrinos, ¿no? ¿Cuáles tenemos? El hipotiroidismo en primer lugar, ¿no? Los pacientes que sufren hipotiroidismo entonces siempre tienen tendencia a la obesidad, ¿no? Sobre todo si no están controlados, ¿no? El exceso de cortisol también es importante, ¿no? Los pacientes que reciben tratamiento para el asma, tratamiento para el lupus, artritis, entonces también puede conllevar a lo que viene a ser la obesidad, ¿no? Sobre todo en tratamientos prolongados. La deficiencia de la hormona de crecimiento, ¿no? Esto también es muy importante. Los pacientes que tienen deficiencia de esta hormona también tienen riesgo de obesidad, ¿no? Y justo hace rato les hablaba del sueño, ¿no? El sueño es muy importante, cumplir nuestras horas ¿no? Para dormir, ¿no? No solamente en los niños, también en los adultos, en todas las etapas de la vida es importante, cumplir unas horas adecuadas de sueño, ¿no? Eso nos ayuda bastante, pero sobre todo en lo que respecta a los niños, entonces la hormona de crecimiento se secreta en la noche, ¿no? Principalmente empieza a secretarse a las 9 de la noche, ¿no? En las primeras horas. Entonces, no es lo mismo dormir a la medianoche, 2 de la mañana, dormir 8 o 9 horas, digamos, en un niño, y que dormirse a las 8 de la noche, ¿no? Por el ritmo. Entonces, esta deficiencia de hormona de crecimiento, esta falta de sueño también puede conllevar a la obesidad. Entonces, dormir menos conlleva también obesidad, no es un factor de riesgo. Y bueno, también otra de las causas endocrinas es el pseudo hipoparatiroidismo, ¿no? Ahora, la obesidad hipotalámica, ¿no? Surge después del tratamiento quirúrgico del craniofaringioma y generalmente se asocia con panhipopituitarismo, ¿no? Es como una consecuencia secundaria, ¿no? A un tratamiento quirúrgico de esa zona, ¿no? Del hipotálamo. Pueden ser causados también por traumatismos, un tumor o una enfermedad inflamatoria que afecte al hipotálamo, ¿no? Ahora, algo muy importante también es que conlleva o que tiene que ver con la obesidad, viene a ser la programación metabólica, ¿no? Cada vez hay más evidencias de que las influencias ambientales y nutricionales durante periodos críticos del desarrollo pueden tener efectos permanentes en la predisposición de un individuo a la obesidad y a las enfermedades metabólicas, ¿no? Entonces hay una interacción, ¿no? Como ya les mencioné, desde el momento en que nosotros nacemos, de la microbiota de la cual nos impregnamos, del ambiente en el cual nos rodeemos, ¿no? De la alimentación que tengamos. Entonces, todo eso, pues, influencia, ¿no? Influencia para nosotros tener ese riesgo de desarrollar obesidad, y no solamente obesidad, sino también de lo que viene a ser las enfermedades metabólicas que llevan a largo plazo, ¿no? El ser obesos, ¿no? Puesto que es un riesgo, ¿no? Pues esto nos puede llevar a enfermedades, cardiovasculares, mayor riesgo de, por ejemplo, tener artrosis, ¿no? Diabetes, dislipidemias, ¿no? Todos esos riesgos que conllevan ya en la edad joven y adulta, ¿no? Ahora, el tratamiento, ¿no? Para los niños mayores de 2 años con un IMC mayor a 85 o en aumento pronunciado, se debe ofrecer asesoramiento, ¿no? Sobre estilos de vida saludables, ¿no? Para apoyar una dieta y hábitos de actividad física adaptados a cada niño y familia, ¿no? La alimentación es muy importante, básico, ¿no? Estilos de vida saludable, como ya les mencioné, ¿no? Mejorar lo que era los factores de riesgo, ¿no? La alimentación, hacer mayor actividad física, ¿no? Dormir bien,
evitar el consumo desmesurado, ¿no? De antibióticos para cualquier cosa, ¿no? Tiene fiebre, antibiótico, ¿no? Tiene moquito, antibiótico, le duele la barriga, antibiótico, ¿no? Está llorando, antibiótico. Entonces el antibiótico no siempre es la solución a todo, ¿no? También tiene sus efectos adversos, ¿no? Y sobre todo, si es que son bien pequeñitos, no son lactantes, ¿no? Entonces altera mucho lo que viene a ser la microbiota intestinal. Entonces, ese es el tratamiento de primera elección, ¿no? Ahora, el tratamiento refractario, ¿no? En casos ya particulares, ¿no? Casos muy puntuales, ¿no? Porque casi la mayoría de los niños el tratamiento viene a ser en estilos de vida saludables, ¿no? Nada más, cambiar la dieta, hábitos, actividad física, ¿no? Ese es el tratamiento casi para el 99% de los niños, ¿no? Pero bueno, dentro del tratamiento refractario también incluyen la cirugía, ¿no? Para bajar de peso o la farmacoterapia. Esto ya es en adolescentes, ¿no? Esto no se da en lactantes ni en niños, sino ya en adolescentes, ¿no? Ambos enfoques de tratamiento tienen ventajas y desventajas, ¿no? Y la elección entre ellos depende de las comorbilidades, los valores y preferencias del individuo, el costo y la disponibilidad, ¿no? Las opciones farmacoterapéuticas para adolescentes con obesidad están limitadas por consideraciones de costo y falta de información sobre la seguridad a largo plazo en adolescentes. La mayoría de los fármacos tienen una eficacia relativamente baja, ¿no? Entonces casi no se usan mucho, ¿no? Pero dentro de estos fármacos tenemos la semaglutida, la liraglutida, la metformina y el orlistat, ¿no? Son fármacos comúnmente utilizados por los endocrinólogos pediatras, ¿no? Bueno, chicos, eso sería todo. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, creo que no hay preguntas, ¿no? Entonces, eso sería todo. Ya nos vemos. Bueno, yo también me voy a mi trabajo. Espero que hayan puesto atención. Ya nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta la próxima.